Estuvimos trabajando con los formatos para calcular los gastos de esta empresa que hemos estado imaginando. De manera que la tarea que nos corresponde hacer en esta sesión es darle formato a estos, uh, a estas tablas. En la sesión pasada he tratado de compartir con ustedes la idea de que las hojas de cálculo son herramientas muy poderosas, pero muy poderosas para el análisis de datos, la planeación. Entonces, ahora quisiera que ustedes pudieran hacer este ejercicio, que creo que ya los demás equipos lo han estado haciendo. Faltan algunos por completarlo. Por ejemplo, el equipo 1 falta de hacerlo, pero tenemos ya hecho el trabajo con el equipo 2. Voy a regresar al ejemplo del profesor para que ustedes puedan imaginar qué es lo que se necesita hacer aquí. Entonces, este es un formato en donde estamos tratando de hacer una proyección de los egresos para 6 meses de operación. En las sesiones anteriores les he pedido que imaginen una empresa donde ustedes están operando para obtener utilidades y tener en el futuro, en el mediano plazo, lograr tener esto que se llama independencia o libertad financiera. Entonces lo que hemos estado haciendo es programando los gastos, es decir, proyectando los gastos de o los egresos que tendremos, los gastos o los egresos de los primeros 6 meses de operación de nuestro sitio. En este caso se trata de una plataforma de software que yo he estado imaginando. Estos serían los gastos fijos que ocurren en un mes. Por aquí pusimos un subtotal. Es muy importante mm, que ustedes puedan darle un formato agradable a esta hoja a efectos de que sea mucho más comprensible, de que pueda entenderse mejor y que rápidamente pueda tenerse acceso. Acabo de hacer un zoom, entré a la herramienta de zoom y dejé la herramienta de zoom en 150% para que se vea en esta magnitud. Es una herramienta para amplificarlas. Porque hemos estado trabajando, para ustedes les he pedido que imaginen los valores que tendría cada uno de los meses. Yo, para efectos de hacerlo más rápido, voy a seleccionar y voy a copiar estos mismos datos para que no se pierda tiempo en esta instrucción, rellenando. Entonces estoy haciendo una copia. Obvio, lo que ustedes hicieron pues, fue imaginario y lo estuvieron cambiando los valores, ¿no? Cada uno tiene valores distintos. Entonces voy a ponerle algunos cambios aquí. Veo que está en 14 y voy a hacer un poquito más alto. Bien. Estas columnas las llené nada más haciendo el ejercicio de jalar todo esto hacia un lado para que se copiara, ¿no? Entonces, algunos equipos ya hicieron el trabajo de darle formato a este documento y de eso se trata esta sesión. Esta sesión se trata de que ustedes usen herramientas para darle formato a cada uno de los elementos de la tabla. Vamos a empezar, por ejemplo, voy a insertar una fila encima de esta y vamos a empezarle a poner un poquito de formato. ¿Qué significa formato? Bueno, pues vamos a hacer que esto tenga un cierto color en el fondo o que pudiera tener bordes la tabla, ¿no? Si pudiéramos hacer que esta primera columna, que es la de los encabezados, tuviera un resaltado o que toda nuestra tabla completa pudiera llegar a tener bordes alrededor o todas las celdas, ¿no? Entonces podríamos hacer todo esto. Yo les pediría que fueran haciendo una tabla considerando que podríamos usar colores de relleno. Vamos a poner un color de relleno suave al fondo para el encabezado de la tabla y podríamos sería todo nuestro encabezado de la tabla. También podríamos combinar esta celda completa para poderla centrar, ponerle el centro. Pues el trabajo
que les pediría es que fueran combinando esta celda inicial, luego que seleccionaran la siguiente celda de su tabla, que seleccionaran las siguientes celdas de su tabla para que le pudieran ir poniendo colores y que vaya quedando esta tabla con colores de relleno. Se agradece mucho que las tablas tengan estos colores porque hacen mucho más fácil, vuelven los datos más relevantes. Los datos que tienen tales colores tienen cierta relevancia, ¿no? Entonces, pues, vamos a concentrar nuestra atención en esto, ¿no? En el formato. Les pediría que ustedes hagan uso de la herramienta de formato. Pueden hacer uso de la herramienta de formato para cambiar el relleno de la celda. Como han estado viendo, estoy usando esta que llama color de relleno. Y enseguidita podrían usar, en caso de que el color de su tabla fuera mucho más oscuro, como este que voy a plantear ahora, voy a poner un color oscuro, voy a poder cambiar también el color de el texto, ¿no? Y aquí podríamos cambiar tanto el ancho de la tabla como el ancho de nuestras columnas. Vamos a dejar, si damos doble clic aquí en esta área, se amplifica. Entonces, si algo no les gusta, pues podrían regresar y decirle restablecer y eso se quita, ¿no? Entonces estaríamos trabajando, les pediría que trabajaran con el asunto del formato de su tabla en una primera parte. Luego, en la siguiente parte, haríamos otro trabajo que consistiría en crear una fórmula para poder sumar el subtotal. Vamos a sumar el subtotal 1 con subtotal 2 para dejar el total completo de los gastos. Y lo mismo les pediría que hicieran aquí una tabla, ¿no? Entonces voy a pedir, en este caso fue una suma. La suma, se empezó a hacer la fórmula con el signo igual y luego marqué la celda donde vamos a tomar los datos y la sumé con la otra. La celda B18 más B11. B11 más B18. Y eso es lo que tenemos aquí a la vista. Entonces, igual aquí yo les pediría que usaran unas funciones, ¿no? Que usaran unas funciones de su... Harían el uso de una función para calcular el promedio, ¿no? Entonces pondríamos, por una parte, vamos a hacer un ejercicio aquí. Vamos a poner el promedio de nuestros gastos fijos y el promedio de nuestros gastos variables. Entonces voy a pedirles que usen las funciones. Van a poder, por favor, usar la de promedio. También el gasto mínimo, que es el de energía eléctrica. Aquí estaríamos usando estas, básicamente, ¿no? Estas que son las de promedio. Vamos a usarla, el promedio. Pero cuidado, no vayan a incluir esta, que es el total, porque el total no es parte del cálculo. Solamente tendrían que considerar lo que está por arriba del subtotal, ¿sale? Los valores arriba del total, porque si incluyen el total, eso alteraría los resultados. Entonces aquí vamos a poner el promedio. Espero no confundirlos. Aquí vamos a poner el promedio y luego enseguida el máximo. Perdón, aquí le voy a dar un acento en la letra A. Máximo, y también voy a agregar aquí arriba, voy a agregar una fila encima. Entonces, nuestra tabla debe quedar de modo que se puedan ver esta sección de la tabla que tenemos arriba son los gastos fijos que ocurren mes con mes, y aquí tenemos el subtotal de esos gastos, y aquí vamos a sacar el promedio, vamos a sacar el gasto máximo y aquí vamos a sacar el gasto mínimo. Y lo vamos a alinear todo. Yo estaba alineando todo, cada vez que lo escribo lo alineo, pero igual podría haber seleccionado todo al final y haberlo alineado en un jalón junto. Entonces aquí tenemos el subtotal de gastos fijos que ocurren al mes y lo mismo haríamos en la celda de abajo. En la celda de abajo agregaríamos estos que serían nuestros subtotales. Esto sería también el promedio. Podría copiar esto
de aquí a aquí, lo voy a copiar con botón izquierdo, perdón, botón derecho, y luego lo voy a pegar. Entonces también construiríamos aquí, el trabajo es construir los valores o las funciones. Entonces, les pediría que ustedes usaran estas funciones. Aquí nos corresponde el máximo, hay que buscar max, es la fórmula. Se selecciona nuevamente solo los datos de la tabla, no los resultados. Estos ya son campos calculados, son celdas calculadas, estos ya tienen cálculos, los valores son estos. Entonces haríamos también el mínimo. Usaríamos el valor de mínimo y le diríamos de aquí a aquí. Esta forma de representar eh, las áreas que se van a incluir en el cálculo se les denomina como la definición de un rango. Aquí estamos definiendo el rango de celdas con el que vamos a trabajar. Entonces, bueno, como lo pueden ver, estamos trabajando con el formato y luego con el contenido en esta celda para llenar luego para todas las columnas, ¿no? Lo mismo para esta sección de la tabla y les pediría que lo usaran, que tuvieran también los valores para esta área de aquí de abajo de esta otra tabla. Entonces en eso consistiría la actividad de hoy. Voy a estar al pendiente de que lo lleven a cabo y quien tenga dudas o preguntas pues las puede plantear aquí mismo en el Classroom. Estoy a sus órdenes para cualquier duda o pregunta. Muchas gracias.